Bueno, hagamos un viaje en el tiempo. Vámonos a la Escocia del siglo XVII, una tierra de neblina, montañas y, sobre todo, una fe que no se doblegaba. Es ahí donde vamos a conocer a los Covenanters, o pactantes, un grupo de gente cuya historia se forjó con convicción y con mucho, mucho conflicto. A ver, tratemos de imaginar esto por un momento. Juntarse a rezar, pero no en una iglesia, sino a campo abierto, sabiendo que el simple hecho de estar ahí podía costar la vida. Para los pactantes, esto no era una exageración, para nada. Era su realidad de todos los días, un tiempo donde la fe se pagaba con la vida y muchas veces sin siquiera un juicio. Claro, ante un riesgo así, la pregunta cae por su propio peso. ¿Quiénes eran exactamente estas personas? ¿Y qué era aquello en lo que creían con tanta fuerza como para estar dispuestos a morir por defenderlo? Para entenderlos bien, tenemos que empezar por el momento más oscuro, el más terrible de su lucha, un periodo tan brutal entre 1685 y 1688 que la historia lo recuerda con un nombre que de verdad da escalofríos: el tiempo de la matanza. Al ser perseguidos y no tener iglesias, los pactantes llevaron su fe a la clandestinidad. Empezaron a celebrar sus servicios en secreto, en casas o en medio del campo. A estas reuniones las llamaron conventículos y eran mucho más que un acto de fe, eran un acto de desafío directo a la autoridad del rey. El gobierno usó todo su poder para aplastar este movimiento. Y como vemos aquí, no se trataba solo de prohibir reuniones. No, los soldados tenían permiso para ejecutar sospechosos en el momento, sin juicio. Se usaban juramentos con trampa para que la gente se delatara folla. Incluso ayudar a un pactante con un plato de comida o un techo era un crimen. Cualquier forma de disidencia, por pequeña que fuera, era considerada traición. Pero ¿por qué aguantar semejante persecución? La respuesta no está en los campos de batalla, sino en las palabras. Para entender su increíble resistencia, tenemos que ir a los documentos que empezaron todo, los pactos. Y aquí está la clave de todo. Un pacto no era una simple petición política o una carta al rey, no. Era un juramento solemne, una promesa que la nación entera hacía directamente ante Dios para defender su fe. Era un voto sagrado que los unía a todos. Hubo dos pactos que fueron fundamentales para su causa. El primero, el Pacto Nacional, era una defensa, digamos, hacia adentro, para proteger la fe de Escocia de las imposiciones del rey. Pero el segundo, la Liga y Pacto Solemne, era muchísimo más ambicioso. Lo que buscaba era unificar la religión de Escocia, Inglaterra e Irlanda bajo los mismos principios. Era una visión para los tres reinos. Y el lenguaje que usaron, no deja lugar a dudas sobre la seriedad del asunto. Al firmar, juraban por el gran nombre del Señor, nuestro Dios. Esto no era un contrato legal cualquiera, era un compromiso del alma, hecho para durar todos los días de nuestra vida. Con un juramento tan pero tan poderoso, el conflicto con la corona era, inevitable. Y esto nos lleva a un choque de trenes, a una pelea entre dos visiones del mundo que no podían coexistir, la corona contra el pacto. Y aquí, justo aquí, está el corazón de todo el conflicto. Por un lado, la corona decía: el rey es la cabeza de la iglesia. Y por el otro, los pactantes respondían: no, señor. La única cabeza de la iglesia es Jesucristo. Era la pregunta fundamental. ¿Quién gobierna la fe? ¿El rey que está en el trono o Dios que está en el cielo? No había un punto medio posible. Esta lucha se extendió por casi 30 años. Lo que empezó en 1638 con la firma del pacto como un acto de resistencia nacional, se convirtió en una persecución terrible cuando el rey Carlos II volvió al trono y lo prohibió. El peor momento llegó en 1685 con el tiempo de la matanza, justo antes de que la Revolución Gloriosa de 1688 finalmente le pusiera fin al reinado de esa dinastía. Pero que se acabara la persecución no significó el fin de la historia de los pactantes. De hecho, fue la llegada de la paz lo que reveló sus principios más profundos y su increíble legado de disidencia. Al ver que la fuerza bruta no terminaba de funcionar, la corona intentó una táctica más astuta:
Ofreció las llamadas indulgencias, que parecían un gesto de paz, pero en realidad eran una forma de dividir al movimiento desde adentro. Esta oferta creó una división muy dolorosa. Algunos ministros, ya cansados de la persecución, aceptaron la oferta para volver a sus iglesias. Pero para los más firmes, aceptaron permiso del rey para predicar. Era, en el fondo, reconocer la autoridad del rey sobre la iglesia. Y eso era traicionar el principio más sagrado de todos. Y aquí viene la gran paradoja de esta historia. Después de la Revolución, el presbiterianismo fue restaurado como la iglesia oficial de Escocia. Parecía una victoria total para los pactantes, ¿verdad? Bueno, había un pequeño, gran detalle. El nuevo gobierno no reafirmó los pactos. Para los pactantes más comprometidos, esto era inaceptable. Para ellos, los pactos eran para siempre. Cristo era el único jefe de la iglesia y el gobierno debía ser cristiano. Como el nuevo acuerdo del Estado no cumplía con estos 3 puntos, que para ellos no eran negociables, decidieron seguir por su cuenta, como disidentes. Y ese legado de persistencia llega hasta el día de hoy. Se mantuvieron fuera de la iglesia oficial, organizándose en pequeñas reuniones de sociedad. Con el tiempo, lograron formar el Presbiterio Reformado, que se convirtió en la Iglesia Presbiteriana Reformada, una denominación que hoy existe no solo en Escocia, sino en todo el mundo, todavía aferrada a esos principios forjados en el fuego del siglo XVII. Al final, la historia de los pactantes nos deja reflexionando. Nos plantea una pregunta muy poderosa, y que nunca pasa de moda. ¿Qué principios hay en la vida que valgan tanto como para sacrificarlo todo por ellos?